Sean bienvenidos en esta hora a la página de Facebook y al canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Jesucristo la Esperanza de Gloria Eterna. Damos la bienvenida a los hermanos de la congregación, a hermanos que están en este momento sintonizándonos de otra congregación o que están apartados, y a las visitas también, a los amigos que de pronto por la misericordia de Dios nos están escuchando en esta hora. Sean bienvenidos en esta hora y vamos a tener un estudio de la palabra de Dios. Pero como siempre, amados, les invito a que pongamos en la presencia de Dios este momento, esta enseñanza, y qué mejor hacerlo que a través de la oración. Vamos a dirigirnos a Él para que Él nos ayude, para que el Espíritu Santo nos guíe. Dirijámonos a Él. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta hora, Señor, el que nos das esta nueva oportunidad de poder estar delante de ti en esta hora, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, de que mis hermanos en esta hora estén escuchando, Señor de gloria, este momento, esta enseñanza, Señor Dios mío. Yo te ruego que prepares nuestros corazones, Señor, que quites toda carga, que quites toda preocupación, Señor, toda tristeza, todo agobio, Padre, toda ansiedad. Señor, quítala de cada corazón, de cada vida, que cada uno de mis hermanos oyentes, de mis amigos que están escuchando, oh Dios mío, tengan la libertad para escuchar tu bendita palabra, Padre. Te ruego que el Espíritu Santo sea obrando, que el Espíritu Santo sea tocando los corazones, que el Espíritu Santo sea preparándonos, Dios de la gloria. Te pido también, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra, Señor, que lo haga inspirado por tu Santo Espíritu, Señor, para que esa palabra toque los corazones, para que esa palabra se siembre, Señor Dios mío, en cada corazón, en cada vida, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres bueno y fiel, Señor. Para siempre es tu misericordia, Padre. Quedamos en tu preciosa mano, Señor de gloria. Te pedimos, Dios mío, que nos dirijas, que nos des la luz, Señor de gloria, que nos des el entendimiento, Padre, para poder discernir tu bendita palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, y en esta hora, amados hermanos, vamos a tener la meditación de la palabra de Dios y retomemos la enseñanza que por estos últimos días entre semana hemos tenido. Estamos hablando de la adoración, estamos meditando en la adoración, que necesitamos adorar a Dios y que recordemos, hermanos, que adorar a Dios significa más que una posición del cuerpo, en arrodillarnos, en postrarnos delante de Él, mostrarle de esa manera que nos rendimos a Él. Eso no está mal, no es nada, hermano, que sea de criticar, pero lo único es que el corazón esté rendido también, hermano, porque nada ganamos con postrarnos físicamente, corporalmente, pero que nuestro corazón no esté rendido al Señor. Dios lo que quiere primero es que rindamos nuestro corazón, que nos postremos en nuestro corazón delante de Él, que reconozcamos su grandeza, sus atributos, su poder, lo que es Él como persona, lo reconozcamos. Y al reconocerlo, hermano, tenemos que postrarnos delante de Él en adoración, rindiéndole nuestra vida, nuestro corazón, nuestra voluntad al que vive por los siglos de los siglos. Y entonces para que nos llenemos de razones para adorar a Dios y en verdad rendir nuestra vida al Señor, estamos meditando en los atributos de Dios. Ya hemos visto varios atributos, hemos visto que Dios es eterno, que Dios es inmutable, que Dios es omnipresente, que el Señor es omnisciente, que Dios es omnipotente también, hermano. Tremendo es el Señor, ¿verdad? Que Dios es amor, también lo vimos hace 8 días. Y en esta hora vamos a meditar en otro atributo de Dios, es que Dios es justo, que Dios hace justicia. Y en su justicia Él es justo, hermano, equitativo en todo. Y entonces, miremos un momento y meditemos en esto. Todo lo que el Señor es y todo lo que hace concuerda con la pureza de su naturaleza divina.
Todo lo que es el Señor y todo lo que hace concuerda, ¿verdad? Es congruente con lo que es como persona. Es justo el Señor. A veces las personas y el que tiene de pronto la potestad para legislar leyes, para dictar sentencias, muchas veces, hermano, se puede dejar llevar por las apariencias o, o de pronto una conveniencia de algo, económica, algo, y tuercen un poco o mucho la justicia. Pero Dios no es así. Dios en su naturaleza es divina, Él es santo, Él es recto, Él es inmutable. Entonces no cambia nada esto. No hace nada que no provenga de su amor, bondad y justicia. No hace nada que no provenga de eso, de su amor, de bondad y de su justicia. Y miremoslo, hermanos, miren, vamos a entrar a la palabra de una vez y vamos a ver que el Señor siempre buscará hacer lo bueno, lo recto, lo justo. Abre conmigo Deuteronomio capítulo 8, hermano. Entremos de una vez a la enseñanza. Vamos a meditar en la palabra y mira lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 10. Capítulo 10 de Deuteronomio. Lee conmigo el versículo 17, mira. Dice así: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. No es que hayan otros dioses, ¿verdad? Sino que está hablándole a su pueblo. Su pueblo había estado en Egipto. Su pueblo tenía un trasfondo idólatra, ¿verdad? Así los egipcios eran muy idólatras, tenían muchos dioses, diferentes dioses que eran ídolos en sí. Y entonces les hablaba para hacerles resaltar que el Dios de dioses, el único Dios verdadero es el Señor, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Dice: Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Mira lo que te decía. Él no hace excepción de personas. Él no legisla sus leyes para unos, para los potentados, para los poderosos de una forma, y para los pobres, los desposeídos, Él actúa de otra manera. Él no lo hace. Y dice también, dice que ni toma cohecho. O sea, a Dios no podemos sobornarlo. Dios, ¿cómo podemos sobornarlo? Al hombre muchas veces, los jueces de este mundo muchas veces se dejan sobornar, algunos de ellos se dejan sobornar por una cantidad de dinero, una conveniencia económica, algo. Pero Dios no es así, hermano, porque Dios no necesita nada, hermano, de nosotros. Todo le pertenece a Dios. Entonces, en eso tenemos que tener la seguridad, la confianza de que Dios siempre hará las cosas rectamente, rectamente. Sus caminos son, ¿qué? Rectitud, ¿verdad? Dice en Deuteronomio también, capítulo 32, versículo 4 creo que es. Dice que sus caminos son rectos, rectitud. Es la rectitud de Dios. Y mira, dice el 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Mira, al huérfano y a la viuda, personas desposeídas, extranjeros que de pronto estaban solos, no tenían protección, no tenían nada de respaldo en la nación donde vivían, en este caso en Israel. Pero de todas formas Dios veía por ellos. Dios tenía y hacía justicia y cuidaba de ellos. Ahí vemos la justicia de Dios, hermano. Y ve conmigo al Salmo. Estamos mirando que Él, en su naturaleza divina, Él es justo. Él es justo, es equitativo. Mira conmigo el Salmo. Vamos al libro de los Salmos y abre en el Salmo 11. Salmo 11. Lee conmigo. Mira lo que dice el versículo 7. Dice así: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Mira, Jehová es justo y ama la justicia. Él es justo, hermano, y ama la justicia. Él rige de una manera equitativa. Él imparte su justicia de una manera, hermano,
que no hay, hermano, nada de equivocación en las decisiones que Él toma, hermano. Por eso tú y yo tenemos que confiar en Dios y que lo que Dios hace es correcto. Muchas veces el cristiano llega a el momento de dificultad, de problema, llega a pensar y hasta hablar al Señor, de decirle: tú, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Creo que tú no eres justo, hermano. De aquí en adelante nunca vuelvas a decir en una prueba, en un momento de dificultad: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permites esto? Deja que el Dios justo, el juez justo, imparta su justicia y que Él vaya obrando según es su sabiduría y que haga las cosas como Él sabe que tiene que hacerlas. Lo único que es cierto, hermano, es que Él sacará una bendición de los momentos de dificultad, en el momento de dolor, de problema que se pueda estar viviendo. Él va a hacer algo bueno por nosotros, hermano. Y mira también el Salmo 96, vamos a ir más adelante, estamos en el libro de los Salmos, Salmo 96. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13. Dice así la palabra, leamos todos, hermano. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Él es justo, hermano. A veces en nuestro parecer pareciera, en situaciones, pareciera que Él es injusto, pero Él no es injusto. Él hace las cosas, hermano, rectamente. Y mira también el Salmo 119, vamos a ir más adelantico. Mira, estamos mirando el carácter de Dios, el atributo de Dios en su justicia, que Él es justo. Salmo 119. Y miremos el versículo 142. Mira, vuelve, lo dice, lo ratifica en muchas partes, en muchos pasajes. Mira, dice así. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna. Si ve, hermano, no cambia. Recuerda que Dios es inmutable. Su carácter es ¿qué? Inmutable. Él no es de una forma y actúa luego de otra. O con el paso del tiempo. Para no al tiempo, recuerda que Él es eterno, pero el tiempo en el cual estamos nosotros sujetos, Él no cambia. El hermano no cambia de opinión y no piensa de una forma y luego de otra. Y mira, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Es eterna y es verdadera. Esa justicia, hermano, es verdadera. Es el único que es justo, hermano. Es el único que no se equivoca, hermano, que no cambia a través del tiempo. Su justicia sigue siendo la misma. Y mira, ahí en Jeremías 33. Mira, ve conmigo allá a Jeremías 33. Y aquí veamos algo en referencia a nuestro Señor Jesucristo también, mira. Mira lo que dice. Jeremías 33, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Un día Él va a venir a hacer justicia, hermano. Y un día vendrá ya no como el carpintero humilde, ya no en esa condición de siervo, vendrá como el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, a colocar su gobierno en la tierra y a colocar esa justicia que cuánta falta hace en este mundo, hermano. Cuánta injusticia hay en el mundo, ¿verdad? Cuánto, hermano, personas sufren, hermano, injustamente, digamos por sus actos, digamos actos humanamente. Estoy hablando en este momento humanamente. Y sufren, hermano, y han sido condenados tal vez por un delito que ni se cometió. Porque el hombre falla, hermano. La justicia humana se equivoca. Pero la justicia de Dios nunca se equivocará, hermano. Y un día Él va a regir todo, ¿verdad? Y mira en Apocalipsis. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis 19.
Aquí lo vemos en ese esplendor, hermano, cuando Él venga. El renuevo de David es el Señor Jesucristo. Jesucristo desciende humanamente, en la carne desciende de David, ¿verdad? Viene en esa genealogía del rey David. Pero mira conmigo en Apocalipsis 19, mira. Lee conmigo. Apocalipsis 19. Mira el versículo 11. Aquí vemos el cumplimiento de lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 33, versículo 15, de que ese renuevo va a venir y va a regir la humanidad, la tierra con justicia, justamente. Mira lo que dice acá en el 11. Entonces vi el cielo abierto. Esta ya es la segunda venida de Cristo. Esto es luego que haya pasado los 7 años de tribulación, cuando el anticristo, cuando el falso profeta, cuando los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra no quieren que el Señor venga a gobernar, pero el Señor va a hacer, dice la palabra, miren, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Amén, qué precioso. Qué hermoso. Y tú lees los siguientes versículos y te narra, te describe la apariencia de este jinete, de este caballo blanco. Y ahí tú descubres que es el Señor de señores, el verbo de Dios, dice en el versículo 13. Pero quedémonos solamente en el versículo 11, dice que vio los cielos abiertos y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Dios le da a cada uno lo que merece, hermano. Dios es justo. Dios paga con su justicia. Dios hace las cosas perfectas, hermano. Ahora, el Señor es infinito en perfección moral. Él nunca hace mal. ¿Sí ves? Él nunca se equivoca ni hace las cosas, hermano, de una manera injusta. Él no es injusto con nadie. Recuerda que hace 8 días vimos, hermano, que la gente, Él va a condenar, pero es porque la gente misma se va a condenar. Va a querer ser condenada en su ignorancia y porque Satanás los tiene bajo su yugo y los tiene en tinieblas espirituales. Ellos van a tomar la decisión de rechazar a Cristo. Y entonces en la justicia de Dios, Dios tiene que condenarlos. Pero no es porque Él quisiera condenarlos, porque veíamos hace 8 días también, o en días pasados veíamos, creo que fue el domingo más bien, veíamos que nosotros tenemos que orar por todos los hombres, porque Dios quisiera que toda la humanidad, que todas sus criaturas se salvaran, que ninguno se condenara y fuera al infierno. Pero es el hombre el que ha decidido de otra forma, no quiere acogerse a esa justicia de Dios. Y entonces miremos un momento ahí, vuélvete un poquito a Santiago, mira, para que veamos que moralmente Dios es perfecto. Dios es perfecto, hermano. Por eso Él puede juzgar con toda rectitud. Mira lo que dice Santiago capítulo 1. Lee conmigo el versículo 13. Mira cómo dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Recordemos algo, hermanos. La tentación describe dos formas, hermano, o 2 maneras de ser tentado. La palabra tentación conlleva esta idea. Una es la tentación que viene de parte del enemigo, porque la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 5, que Pablo estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica para que el tentador no ganara ventaja sobre ellos. El tentador, cuando él decía el tentador, era Satanás. Él es el tentador. Y el enemigo tienta para hacer caer a la persona, para hacerla equivocar, para rebelarse contra Dios, para que el creyente llegue a pecar contra Dios, llegue a salirse de la voluntad de Dios, llegue a desechar la voluntad de Dios en su vida y a hacer su propia voluntad.
Pero la tentación, que hay palabra, en una parte allá en Romanos 10 dice que no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Dios permite la tentación también. ¿Para qué? Para fortalecernos. Para que le mostremos que le amamos y que ponemos por encima de todas las cosas su santa y perfecta voluntad, y que no vamos a descarriarnos, a apartarnos, a desviarnos de su propósito, sino que somos fieles a Él. Entonces, esa tentación Dios la permite. ¿De qué manera, hermano? Para que nosotros nos fortalezcamos. Nunca Dios permitirá, o la manera como Dios obra y procede, nunca Él hará y permitirá que suceda algo en nuestra vida para desviarnos, para que pequemos, para que caigamos, pongámosle, en el adulterio, los casados en adulterio, para que la persona que había dejado el licor vuelva a caer en el licor o algo, hermano. Todo eso viene de Satanás. Dios lo permite, en su soberanía Dios lo permite, en su voluntad permisiva lo permite para probarnos. Pero en sí no es Dios mismo el que nos coloca para que caigamos en pecado, porque su naturaleza no es así, hermano. Porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios permitió que yo cayera. Dios permitió que yo... Sería la voluntad de Dios que yo pecara, que yo cometiera este pecado, que hiciera esto. No, hermano, estaríamos hablando mal. Estaríamos ofendiendo al Dios justo. Él es justo. Es más bien el enemigo. Y Dios lo permite, hermano, porque Dios nos da la libertad de escoger, de decidir, porque no somos robots. No nos ha programado Dios para que no pequemos, que venga la tentación y yo no peco porque Dios me programó así. Es imposible que yo peque. No, Dios permite porque nos ha dado la libertad para escoger. Y el Señor dice en su palabra: escoge siempre lo bueno. He puesto la vida y la muerte delante de ti. Escoge la vida para que vivas. Escoge obedecer para que te vaya bien en la vida, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Escoger las cosas buenas. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo, en su naturaleza santa, en su naturaleza, en esa rectitud que Él tiene, Él mismo no puede ser tentado por el mal, a hacer algo mal, a ser injusto en algún momento. Nunca Dios ha sido injusto, hermano. Nunca. Dios nos perdone, hermano. Y Dios perdonó tal vez a veces en otro tiempo, cuando éramos inmaduros, cuando éramos carnales, hermano, pensábamos que Dios era injusto y hablamos muchas veces eso, y llegaban los pensamientos, y en nuestra actitud había eso, ese resentimiento, aquella cosa de que Dios me está siendo injusto conmigo, yo no merezco pasar esto o algo, hermano. Pero nunca Dios ha sido injusto con nosotros. Antes Dios ha sido muy benevolente, hermano, porque no nos paga conforme mereciéramos de verdad. Él usa de su misericordia. Él usa de su gracia, de su amor, hermano. Y siempre está buscando nuestro bien, aunque somos injustos, aunque somos infieles, Él siempre está buscando nuestro bien. Entonces, hermano, amigo que me escuchas, nunca digamos Dios es injusto o Dios se equivocó en esto. No merecía que esto sucediera, una catástrofe, algo no merecía, murió gente inocente, hermano. No, hermano, Dios es justo y Dios sabe cómo hace y cómo permite que sucedan las cosas también, hermano. Y entonces veamos ahora algo más, y es que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es bueno, correcto y justo. Él siempre actúa de esa forma, hermano. Esto es la garantía de que la obediencia a su voluntad, como también los pecados y malas acciones, serán juzgados. ¿Entendemos eso, hermano? Vuelvo y te repito eso. Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es bueno, correcto y justo. Esa es su naturaleza. Él siempre actuará con lo que es bueno, correcto y justo. Esto nos da una garantía, hermano. Mira, esto nos da una garantía. La garantía es de que la obediencia a su voluntad, las personas que son obedientes, las personas que se someten, ¿verdad?, a su santa y perfecta voluntad, a su palabra, pero también los que pecan, los que hacen malas acciones,
Un día van a recibir una retribución, van a recibir pago por eso. Serán juzgados. Un día vamos a ser juzgados por lo que hicimos en esta vida. Todo ser humano va a ser juzgado, hermano. Y la justicia de Dios no se aplica, o mejor, la justicia de Dios se aplica sin favoritismos, sin favorecer a nadie. Recuerda que leímos que Dios no hace excepción de personas. Y entonces Él paga con justicia, hermano. Dios paga con justicia. Y aquí tenemos que empezar a mirar algo, hermano. Y vamos a ir entonces al primer libro de Samuel. Revuélvete conmigo allá al Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel, capítulo 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Y ahora estamos meditando en que Dios paga con justicia. Él paga con justicia. Él es justo, hermano. Y paga lo que cada uno merece, miren. Leamos acá, miren. 26, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 26. Mira lo que dice el versículo 23. Leamos el 22, solamente para que entendamos mejor. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey. Pase a cada uno de los criados y tómela. Dios había permitido que fuera David al campamento de Saúl. Recuerda que Saúl perseguía injustamente a David. Él le tenía odio, se había llenado de resentimiento, de envidia, porque sabía que Dios lo iba a deponer del trono. Fue el primer rey de Israel, Saúl, y que iba a colocar a un prójimo de él, a otro rey mejor, conforme al corazón de Dios. Y entonces él lo perseguía y quería matarlo. Cuando estaba en la corte del rey, muchas veces le lanzaba la lanza cuando él estaba tocando, que venía ese espíritu inmundo a molestar y a hacer que Saúl desvariara, ¿verdad? Se comportara como un loco, perdía la razón por momento, y entonces quería matar a David. Y todo esto sucedía y lo desterró. Y en este momento Dios le permitió que él llegara al campamento, que David juntamente con un siervo llegara al campamento, y pudieron entrar con Abisai, llegaron a él. Y dice la palabra que todos quedaron dormidos, estaban dormidos profundamente, porque ese sueño lo estaba permitiendo Dios, lo había enviado Dios, que ellos durmieran. Aún los mismos centinelas estaban durmiendo. Y David pudo llegar hasta el lado donde estaba acostado durmiendo Saúl. Y la lanza de Saúl estaba ahí, no era sino tomar la lanza. Abisai le dijo: déjame, yo tomo la lanza y de un solo golpe con la lanza lo traspaso y lo mato a un solo golpe. Mira, Dios te ha entregado a tu enemigo hoy. Pero David era un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios, y se guardó. Y entonces en el 23 dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Mira, y Jehová pague a cada... David sabía que había un Dios justo, que aunque aparentemente había injusticia, y que Dios, oye, si había alguien que podía de pronto estar cuestionando a Dios o algo, era David. Señor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué Saúl se volvió enemigo mío? Si aún yo fui su yerno, él era mi suegro, él se había casado con Milcal, con la hija de Saúl. Y Saúl lo perseguía, hermano. Saúl fantaseaba de que David quería quitarle el trono, pero no que Dios se lo entregara, sino a David mismo luchar y de pronto matarlo, a mandarlo a asesinar. Bueno, qué sé yo, en la imaginación de Saúl pensaba eso. Y David no pensaba en ningún momento eso. Mira, esta era la segunda vez que había podido matar a Saúl, pero él no lo hizo. No lo hizo, hermano. Y David lo que decía, lo que tenía en mente era: Dios pagará a cada uno su justicia, o sea, su comportamiento. De su comportamiento Dios le pagará a cada uno, y su lealtad. Si yo he sido fiel, si yo he sido leal a Saúl, yo nunca he buscado el mal de él y de ponerlo del trono y que lo asesinen o algo, yo no lo he hecho, y él piensa eso, un día Dios va a juzgar esto. Y Dios lo juzgó, hermano. Y Dios fue justo en eso, en el pago. Saúl murió
por sus maldades, por sus rebeldías hacia Dios, por la injusticia que cometía también contra David. Y David llegó al trono porque esperó en la justicia de Dios, no se tomó la justicia en su propia mano, esperó en Dios, hermano. Hermanos, espera en Dios. Cuando la gente es injusta, cuando la gente, hermano, te hace mal, te persigue, allá en la empresa, ese compañero, esa compañera te hace la vida imposible, ha puesto a tus compañeros en contra tuya porque se ha puesto a murmurar, a inventar cosas, a hablar mal de ti, que el vecino hablando mal, el vecindario hablando mal de alguien, ¿verdad? ¿Cuántas veces no han hablado mal de nosotros, hermano? Juzgándonos mal, ¿verdad? Murmurando en contra, poniendo en contra nuestra a las personas. Aún los familiares, hay familiares que muchas veces, hermano, pueden hablar del cristiano. Pero no hay que, hermano, no hay que ofendernos, no hay que tomarles resentimiento. Hay que cuidarnos y vivir una vida, hermano, transparente, una vida, hermano, donde mostremos que que lo que hablan de nosotros no es verdad, sino con nuestro comportamiento, la mejor forma para deshacer una murmuración, el que hablen de nosotros, es el comportamiento, hermano, la manera como actuamos. David no tomó en su mano la justicia, le dejó la justicia a Dios. Allá en Romanos capítulo 12 también lo habla, hermano, que dejemos lugar a la justicia de Dios, que Dios es el que dará el pago, hermano. No te defiendas, coloca tu causa en las manos del Señor. David aquí colocó la causa. Aunque Abisaí lo instigó a que matara a Saúl, él no lo hizo porque dijo, no, que sea Dios haciendo justicia entre él, entre Saúl y yo. Y finalmente Dios hizo justicia. Espera en la justicia de Dios, hermano. En el tiempo de Dios, Dios sacará las cosas a la luz. No hay nada oculto que quede, hermano, en la oscuridad. Todo se sabrá. Y esperan en el Señor. Dios pelea por nosotros. Dios peleó por David. Entrégala al Señor. Él sabrá cómo hace las cosas. Él sabe cómo dará el pago a cada uno, hermano. A veces la persona se pone a orar y, ay, que le pasará algo. Mira, es que esa persona, Señor, no la soporto, habla mal de mí, me ha hecho la vida imposible. Señor, trátalo. Señor, disciplínalo. Señor, haz algo, Padre, para que cierre su boca. Hermano, no. La palabra de Dios dice que tenemos que bendecir. La palabra de Dios dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. La palabra de Dios dice que si tengo que ayudar a mi enemigo, si le hace falta algo, necesita algo que yo le preste y yo lo tengo, se lo debo prestar. Y dejamos que sea el Dios justo, el juez justo, el que haga justicia por nosotros, hermano. Y Dios te hará, o mejor, Dios hará que la gente, que las personas vean que lo que se hablaba de nosotros era totalmente diferente a la realidad. Pero si tú tratas de tomar la justicia en tu propia mano y hacer las cosas a tu manera, estás haciendo ver que lo que tal vez se habla de ti es verdad, hermano. ¿Sí ves? Ahí me puede hablar, ¿no? Esa persona es como violenta, esa persona es muy conflictiva. Y resulta que en un momento de conflicto se pierde la cabeza y se hace reclamo y se llega hasta las manos a tener un momento, hermano, de conflicto con aquel que hablaba de nosotros. Finalmente la gente va a decir, no, pues lo que hablaba esta persona sí como que era verdad. Mire, esta persona es violenta, esta persona esto es irascible, ¿sí ves? Pero si uno se queda quietico, si uno se calma y deja las cosas y que la causa nuestra se la entregamos a Dios, Dios sabe cómo tiene que hacer. Él es justo, hermano. Pero miremos algo más prontamente, hermano. Mira, Salmo 9. Lee conmigo, Salmo 9, mira, ahí adelantico, mira. David le entregó su causa al Señor y el Señor hizo justicia, hermano. El Señor hizo justicia. Dios nos hará justicia. Mira lo que dice Salmo 9, versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre, ¿sí ves? Un día Dios va a hacer justicia, hermano. No es que Dios
hermano, esté desentendido de lo que sucede en la tierra, de las injusticias que se hay, que el violento prospera, que el tramposo, hermano, también se enriquece, bueno, qué sé yo, que la justicia no se aplica sino para los desposeídos y los que tienen, hermano, la justicia pasa de largo y no hace nada, no toman decisiones. Un día Dios todo eso, hermano, va a traer orden a todo eso, hermano. No nos desanimemos, ni nos desesperemos, ni hermano, de pensar, pero es que Dios no hace nada. Dios ve cómo las cosas y cómo hay injusticia contra mí. Coloca tu causa delante de Dios y solamente órale: Señor, yo sé que tú eres y he aprendido que tú eres justo y que tú le darás el pago a cada uno según lo que haya hecho, según lo que merezca, Padre. Espero en ti, Dios de la gloria. Así es que tenemos que hacer, hermano. Mira lo que dice el Proverbio 11. Lee conmigo ahí adelante. Proverbio 11, mira. Ve conmigo ahí al Proverbio 11, mira. Proverbio 11. Ya lo tienes, ¿verdad, hermano, hermana? Mira lo que dice el versículo 19. Mira, estamos hablando, meditando un momento en el Dios que es justo. Y en este punto estamos mirando que Él paga con justicia. Dios paga con justicia. Nada que se haga, hermano. Ninguna actitud, ninguna obra, ninguna palabra, nada que se haga en esta vida, hermano, se va a quedar ahí suelta y no va a recibir su retribución. Todo va a recibir retribución, todo lo que se hace. Mira lo que dice el Proverbio 11. Lee conmigo, versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Mira, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. O sea, ahí lo que significa es, así como el que es obediente a Dios, que practica justicia, el que hace la justicia de Dios, el que cumple la voluntad de Dios, el que cumple su palabra, ¿qué le sucede a esa persona? Conduce a la vida en esta vida, hermano, a tener de pronto larga vida. Dios promete a muchos que tendrán larga vida, hermano, que habrán dificultades, problemas, hermano, pero Dios nos promete, hermano, que tenemos vida y nos promete lo más grande, que es la vida eterna, hermano. Estar luego que partamos de este cuerpo, o si Cristo viene, luego que este cuerpo sea transformado, estar por la eternidad con el Señor, estar para siempre con el Señor. ¿Qué mayor bendición puede haber después de eso, hermano? De estar para siempre con el Señor. Vale la pena, hermano, hacer justicia, ser obedientes. Porque aquí la justicia significa, el trasfondo de esto es obediencia. Pero dice, mas el que sigue el mal, lo hace para su muerte. La muerte de pronto física, personas que mueren antes de tiempo. La palabra de Dios dice en Eclesiastés que no pequemos tanto para no morir antes de tiempo, hermano. Y entonces puede que la persona también pueda alargar sus días y vivir 80 o más años en esta tierra siendo una persona que practica mucho la maldad, pero luego en la otra vida Dios es justo y experimentará, hermano, esa muerte eterna, la muerte segunda, que es ir confinado al lago de fuego, al infierno, para pasar una eternidad apartado de Dios en tormento, hermano. Si ves, Dios un día va a retribuir todo, hermano. No es que Dios no esté haciendo nada, no es que Dios sea un Dios desentendido ni nada. Dios es un Dios paciente, porque la palabra dice que Él está esperando, hermano, en su paciencia, que todos procedan al arrepentimiento, dándole oportunidad a todo ser humano para que se vuelva a Él, y dándonos oportunidad a nosotros, a la iglesia de Cristo, a nosotros que ya conocemos de Dios y que tenemos a Cristo en el corazón, de que, hermano, cambiemos nuestra vida. Si hay cosas, si hay pecado todavía, desobediencias, malas actitudes, que todavía se practican malos hábitos, hermano, es tiempo, hermano, de volvernos a Dios, rectificar y empezar a andar como Dios quiere que andemos, para que cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nos pague, hermano, como lo merecemos, porque Dios le va a pagar a cada uno como merece, hermano. Proverbio 15, adelante, versículo 9, miren.
Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue justicia. ¿Sí ven, hermano? Aquí vemos, hermano, que Dios paga con justicia. Para unos de una manera, para otros de otra. Y vuelvo y te recalco algo. No creas que solamente Dios tiene que prosperarme y darme muchas cosas porque soy obediente, porque practico la justicia de Dios. No, hermano. Dios sabe cómo tiene que hacer con nosotros y qué tiene que darnos, cuánto tiene que darnos, cuánto quiere el que administremos, que, hermanos, seamos esos mayordomos. Dios sabe cómo es, hermano. Pero lo que sí te puedo decir es que si nosotros practicamos justicia, somos obedientes, hermano, Dios sí te va a llenar, hermano, de paz, de gozo, de descanso en tu corazón, de amor hacia Él, hacia tu familia, hacia el prójimo. Que esos son mejores regalos que cualquier cosa, hermano. Porque cualquier cosa material se desvanece, se pierde. Pero lo que Dios da, hermano, eso es eterno, ¿verdad? Y mira lo que dice Lucas también. Vamos allá al Nuevo Testamento. Busca conmigo Lucas, capítulo 12. Lucas 12:47, hermano. Ya lo tienes, ¿verdad? Mira lo que dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, nos está hablando a nosotros los cristianos, hermano. Aquí tenemos que tener cuidado, porque recuerda que Dios es ¿qué? Justo y paga con justicia. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, recibirá mucho castigo, hermano. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Mira, esa es la justicia de Dios. Claro, hermano. Aquel que mucho se le da, mucho se le ha de demandar. Al que no conocía, hermano, y no conoció porque no quiso conocer, porque fue rebelde, no quiso cambiar su estilo de vida. Sin embargo, va a ser azotado menos que aquel que sí conoció y no quiso hacer la voluntad de Dios, hermano. Hay que tener cuidado en esto, ¿verdad? Porque Dios es justo. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto nos habla, hermano, y tenemos, Dios mío, Dios nos ayude, hermano, a volvernos más responsables en las cosas de Dios. Tenemos que ser responsables porque tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, pero recuerda que todo privilegio demanda responsabilidad, mayor responsabilidad. Entonces tenemos que pedirle al Señor mucho, hermano, de en verdad vivir una vida para Dios, prepararnos para Dios, capacitarnos para Dios, conocer más de su palabra, ser instrumentos útiles en su mano, hermano, y hacer su voluntad también, conforme a su perfecta y santa voluntad. Llevar una vida, hermano, una vida agradable delante de Dios, una vida, hermano, fructífera para Dios también, que demos fruto también, hermanos. Necesitamos eso, tener un cambio en nuestra vida. Y mira Romanos, ve conmigo ahí a Romanos, más adelante, a Romanos 2. Mira Romanos 2. Leamos en este capítulo 2. Aquí le está hablando a los hombres en general. En el capítulo 1 le está hablando a los inconversos. En el capítulo 2 le está hablando a los religiosos, acá desde el versículo 1 hasta el versículo 11 le está hablando a religiosos, y de ahí en adelante le empieza a hablar a los judíos, a los que conocían la ley. Mira, entonces miremos esto para los religiosos, los que creen tener una religión. Mira lo que dice. Por lo cual, versículo 1, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No podemos juzgar a otras personas. Ahora entendamos algo, hermanos y hermanas, no podemos juzgar
a las personas en sus errores, en sus pecados, tenemos que orar por ellos. Ahora la palabra me dice que no debo juntarme con ellos, la palabra me dice, hermano, que no debo recibirle en la casa a aquellos que tienen una falsa doctrina. Eso es verdad, pero la palabra también me dice, hermano, y me enseña es que yo tengo que hacer ver a aquellos que están predicando mal, que están enseñando mal, que están enseñando falsa doctrina. Ahí no estoy juzgando, ahí estoy previniendo, hermano. Y nosotros tenemos que prevenir a los hermanos, tenemos que prevenirnos, guardar al rebaño del Señor, poner en alerta a las ovejas, hermano. Ahí no sería juzgar, sino hacer ver. Pablo hacía ver que habían mutiladores del cuerpo, gente que estaba enseñando el judaísmo, a judaizar, a esclavizar a la iglesia de Dios, a la libertad que nos había traído el Señor, ¿sí ves? Pero no podemos juzgar y estar juzgando al borracho. Entonces tenemos que orar por ellos, tenemos que tener misericordia por el que es idólatra. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Y entonces dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Mira, el juicio de Dios contra los que practican pecado es la verdad, es una manera verdadera. Y piensas tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tengamos cuidado cuando juzgamos a otros y hacemos lo mismo que otros hacen, hermano, porque estamos siendo religiosos solamente. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y no dando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿sí ves? Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios quiere llevar a la gente a que se arrepienta, que reconozca sus pecados, su condición. Y nosotros como iglesia lo que tenemos que ayudar por medio de la oración para que la gente se arrepienta, para que la gente reconozca sus errores. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira, si ves, hay un día que viene el justo juicio de Dios. Dios va a juzgar. No nos impacientemos, hermano. Más bien, procuremos ser fiel y vivir una vida agradable a Dios, porque nosotros también vamos a pasar. El inconverso va a pasar por el juicio del trono blanco. La iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo. También vamos a ser juzgados, aunque no vamos a ser condenados, pero juzgados en nuestros actos. Y ahí muchos se van a avergonzar, hermano. Muchos se van a apartar del Señor avergonzados de lo que pudieron haber hecho en esta vida y no lo hicieron, hermano. Por estar en otras cosas, por no tener, hermano, el sentir de verdad, de vivir una vida agradable delante de Dios. Y dice la palabra, el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mira, un día Dios va a pagarle a cada uno. Entonces, lo que tenemos que buscar, hermano, es cuidarnos, y aquellas personas que me escuchan que de pronto no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, les animo a ello, que tengan un encuentro con Cristo, que lleguen a tener esa certidumbre, esa certeza de que Jesucristo es el único que puede salvarlos, y que a través de Jesucristo solamente hay perdón de pecados y se tiene derecho a la vida eterna, que nos reconciliemos con Dios. Y entonces vamos a otro punto. Era que en la salvación eterna había un problema. En la justicia de Dios en la tierra, lo vimos en el caso de David, concretemos en el caso de David. Dios le hizo justicia en esta misma vida, lo colocó, fue exaltado a la posición de rey, mientras que Saúl, por haber sido desobediente a Dios, haber ido cayendo poco a poco moralmente, cayendo en la desobediencia, en la rebeldía hacia Dios, finalmente murió. Pero hablemos humanamente, Dios da el pago en esta vida también, hermano. Pero hay un pago mayor, que es lo que acabamos de ver en Romanos, hermano, que unos van a disfrutar de vida eterna, otros van a ser condenados. Pero era que había un problema, hermano. Había un problema.
En la salvación eterna había un problema. Vamos a mirar cuál era el problema. Vamos rápidamente. Isaías 40. Vamos a mirar rápidamente. Isaías 64, hermano. Mira lo que dice. Mira acá. Si bien todos nosotros somos 64:6. De pronto no les había dado el versículo, hermano. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Había un problema, hermano, para la vida eterna. Era que ninguno calificaba, hermano. Mira que la palabra dice que Isaías reconocía, inspirado por el Espíritu Santo, que en el pueblo, las obras que el pueblo hacía, todo lo que se hacía era como, delante de Dios, era como trapo de inmundicia, hermano. Porque Dios es perfecto. Porque Dios es santo y puro. Y lo que sus criaturas hacían, hermano, no podemos llegar a ese nivel. Ningún ser humano, exceptuando al Señor Jesucristo, podría o ha podido y podrá llegar a ese nivel. Porque mira algo más. Ve conmigo a Marcos, mira, para que lo veamos aquí más. Como entenderlo mucho mejor. Marcos capítulo 10, versículo 17, mira. Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17, mira. Así dice la palabra de Dios, mira. Al salir él para seguir su camino, o sea, el Señor Jesucristo iba con sus discípulos, iba a seguir su camino. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El sentir de este hombre era: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El sentir del pueblo allá en el capítulo 64 de Isaías era eso también: el practicar la religión, el tratar de guardar los preceptos, los mandamientos de Dios. Ellos estaban regidos por la ley de Dios, la ley que Dios le había entregado a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Y ellos trataban de una u otra manera guardarse de una otra forma, pero en algo pecaban, en algo fallaban. Se daban cuenta, hermano, que no había forma, no había manera, hermano, de vivir para Dios una vida agradable, de poder ganar la salvación, de tomar la salvación para ellos. Y mira que este joven rico, este es el joven rico, ¿verdad? Le preguntó al Señor: ¿qué haré? Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, sino solo uno Dios. Aquí no es que el Señor estuviera diciendo: yo no soy Dios, entonces no me llames bueno porque yo no soy Dios. No, le estaba como diciendo más bien: tú me estás viendo como en la naturaleza solamente humana, y humanamente no hay nadie bueno. El único bueno es Dios. Humanamente, hermano, estaba mirando al Señor con ojos humanos, como un maestro más, como un maestro, alguien que conocía de la palabra, alguien que ya hacía una buena vida, que Dios usaba, pero que no era Dios mismo. Y Dios quería, el Señor Jesucristo quería que lo mirara de esa manera, más bien como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Haz estas cosas. A ver si puedes, si alcanzas el nivel de salvarte. Porque él le preguntó fue eso: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Para heredar la vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor entonces le sacó estos mandamientos que eran comportamiento, ¿verdad? Comportamiento con el prójimo: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, y honra a tu padre y a tu madre. Pero él llegó y le dijo, se justificó, y uno, pues estoy bien, porque le dijo, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado, Señor, o sea, tengo derecho a la vida eterna.
porque he guardado, no le he hecho mal a mi prójimo, no he hecho nada malo. Ay, pero al Señor no se le pasa nada, hermano. Recuerda que Él es omnisciente. Él conoce las cosas, conoce el corazón, conoce lo que hay en los corazones. Y entonces el Señor le pegó donde le dolía, hermano. Dios es tremendo, el Señor es tremendo, mira. Él le dijo así, le dijo el Señor, entonces tengo derecho a la vida eterna. No hay problema. Entonces, 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Oye, siempre faltará algo en nosotros. Siempre, por más que tratemos de llevar una vida agradable delante de Dios, por más que nos rijamos y cumplamos las cosas que Dios dice en su palabra que debemos hacer, o dejar de hacer las que el Señor dice que dejemos de hacer, siempre habrá un pero en nosotros. Siempre, hermano. Mira que este joven lo tenía. Él en otra parte dice, aquí lo dice, que desde su juventud, o sea, desde niño tal vez, había sido instruido en la ley de Moisés y se había propuesto cumplir esa ley, llevar esa ley a cabo, vivir una vida, hermano, agradable delante de Dios y una vida, hermano, en armonía con la gente, con el prójimo, porque el Señor le sacó fue esos mandamientos que tenían que ver en el trato con el prójimo. Sin embargo, mira, dice la palabra que Jesús le amó. Jesús ama a todos, hermano, aunque uno esté engañado. Él ama a la humanidad, hermano. Lo que Él no ama es el pecado que la humanidad practica. En su justicia no puede pasar por alto el pecado de la humanidad, hermano. Aunque nos ama. Aunque nos ama, hermano. A la iglesia nos ama, hermano, con amor eterno nos ama. Pero Él es justo también con nosotros y muchas veces tiene por eso que disciplinarnos y tiene que azotarnos muchas veces para que volvamos en sí, nos volvamos al camino, porque muchas veces nos estamos desviando. Pero gloria a Dios por esa justicia de Dios, hermano. Porque Él propicia algo para que, hermano, en el sufrimiento, en el dolor, volvamos los ojos a Él. Y muchos del mundo se han salvado, hermano, en un momento de dolor, de sufrimiento, una enfermedad, un momento de crisis, un momento de peligro de muerte o algo. Vuelven los ojos a Dios y Dios se revela a sus vidas y ellos llegan a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y entonces la palabra me dice, hermano, que el Señor le dijo, una cosa te falta. ¿Crees que ya lograste todo? ¿Que tienes derecho al cielo? Una cosa te falta. Algo que para ti pasa desapercibido. Te has cuidado en las cosas, en la relación con el prójimo y en no ofender, en no dañar, en no hablar, en no desear, en tratar bien a tus padres. Pero una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor le descubrió algo acá. El amor al dinero. Amaba al prójimo. Amaba a Dios. O decía amar a Dios. Pero amaba más el dinero. Tenía en el corazón avaricia. Era como si el Señor le hubiera dicho, sí, es verdad. Te has guardado. No has adulterado. No has matado, no has hurtado, no has dicho falso testimonio contra tu prójimo, no has defraudado a nadie, eres correcto en las cosas, has honrado a tu padre y a tu madre, pero te falta algo, no has ayudado al pobre. Y tu avaricia no le has dado, no has ayudado al hambriento, no has vestido al desnudo. Sí, hermano. Siempre habrá algo en nosotros que no nos permitirá, hermano, que nos hagamos delante del Señor y decir, yo merezco ser salvo, Señor. Y miremoslo también vamos aquí a Romanos capítulo 3, hermano, mira. Vamos a ir al capítulo 3 de Romanos. Mira lo que dice, versículo 19, mira. Aquí le habla también a los que practicaban la religión,
así como este joven rico, que creían que de esta manera tenían el derecho a la vida eterna. Mira, dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No había quien cumpliera la ley, no había quien pudiera, hermano, cumplir las demandas de Dios. Se decía que eran 613 mandamientos y con solo fallar en un mandamiento se hacía culpable de los otros. Así fallara en uno solo, se hacía culpable de los 612 más. Sí, imposible, algo imposible para el hombre, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, más bien la ley hacía ver el pecado, que todos eran pecadores, porque mira lo que dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estaban destituidos, aún los hombres más eminentes. David, del cual meditamos ahora, Moisés, Isaías, los profetas, los reyes que fueron buenos, los hombres de Dios, Noé, todos estaban destituidos de la gloria de Dios porque todos de una u otra manera pecaron. Nadie podía presentarse delante de Dios y decir, aquí estoy yo, Señor, yo he cumplido todo, yo merezco la salvación por mi esfuerzo, por lo que yo hice. Nadie podía hacerlo de esa manera, hermano. Entonces era un problema, ¿sí ves? Había un problema para la salvación, porque aún los propios justos que murieron del Antiguo Testamento hasta la muerte del Señor Jesucristo, todos ellos iban a un lugar que era el seno de Abraham. No podían estar delante de Dios todavía, no podían presentarse delante de Dios. Pero Dios trajo una solución. Y la solución que Él trajo fue por medio de su justicia. Dios es justo. Dios es bueno, hermano. Recuerda que Dios es amor y nos ama con amor eterno, hermano. Y mira la solución que Dios trajo. Algo precioso en su sabiduría. El mismo Pablo, cuando se admiraba, cuando él llegaba a descubrir la grandeza de Dios, él llegaba a decir, oh profundidades de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cosas que no podemos entender, hermano. Cosas, hermano, que van más allá de nuestra capacidad de intelecto, hermano y hermanas. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Ese Dios todopoderoso, hermano. Ese Dios grande tenía, hermano, la solución al problema del pecado, de la maldad nuestra, de la rebeldía nuestra. El que no podíamos entrar, hermano, a disfrutar de la presencia de Dios, estar delante de Él. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 5 de Romanos. Leamos esta parte así prontamente, mira lo que dice. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo leíamos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, por eso morimos, ¿verdad? Ese fue el decreto del Señor. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, ese día vas a morir porque me vas a desobedecer, vas a pecar contra mí. El pecado trae la consecuencia del pecado de la muerte. Y mira lo que dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aún en aquellos que no tenían mandamiento porque no había ley todavía, pero estaba la ley moral, la ley que Dios colocó en los corazones, ¿verdad? No hay tiempo para explicar ahorita esto, pero era eso, todos morían por eso, hermano, que eran pecadores, el cual es figura del que habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre,
Jesucristo. Jesucristo, Dios tenía un plan y era venir Él mismo a salvar a la humanidad, cumplir los requisitos de la ley, vivir una vida de obediencia y una vida libre de pecado, cumplir todos los mandatos del Dios que es justo, del Dios que es santo, para poder sacar a un pueblo, hermano, del problema de la muerte en que estaban. Y mira lo que dice el 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ya le explico algo. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por un solo pecado, la humanidad fue condenada, hermano, a ser pecadora y a morir por el pecado de Adán. Pero por el don del Señor, de Dios, el regalo de Dios que fue el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Él vino por causa de las muchas transgresiones, tantos pecados, hermano. Él vino a pagar por todo eso. Y mira lo que dice el 17, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y entendamos esto, mira. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Mira un momento esto, escucha esto, hermano. A uno le parecía injusto al comienzo, cuando empecé la vida cristiana, y uno escuchaba eso, que Dios nos declaraba a todos pecadores, que todos éramos pecadores. Aún los bebés, ¿verdad? Los niños también venían con esa forma, hermano, aunque de Dios es el reino de los cielos, ¿verdad? Dios en su misericordia, si un niño pequeñito muere, lo lleva a su reino. Pero potencialmente todos, Dios nos veía como todos pecadores. Y aunque nos juzgaba por el pecado de uno solo, que era ¿quién? Adán fue el que pecó. Tú no estabas en el huerto cuando no estábamos ninguno de nosotros, y el que pecó fue Adán, pero Adán era nuestro representante, y como representante nuestro falló, pecó, desobedeció a Dios. Entonces Dios nos juzgó a todos como pecadores. De pronto algo que nos parecía algo injusto, porque no era solamente por nuestro pecado, sino por el pecado de Adán. Dios nos juzga como pecadores porque nosotros traemos esa naturaleza adánica caída. Pero mira lo que dice la palabra. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos somos pecadores. Mira. De la misma manera, por la justicia de uno, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, del segundo Adán. El primer Adán pecó, el primer Adán desobedeció. El segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, no pecó ni desobedeció. Y hizo una obra de redención en la cruz del Calvario. Fue el Cordero sacrificial, el Cordero pascual, que fue ofrecido por los pecados de la humanidad. Y entonces, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, cuando dice a todos los hombres, recuerda que Dios en su plan de salvación se lo ofrece a toda la humanidad en su amor, ¿verdad? Lo veíamos hace 8 días. En su amor Dios le ofrece la salvación a todos los hombres. Pero para que el hombre sea salvo tiene que recibir ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Tiene que recibirlo ¿qué? En su corazón. Entonces mira, no hay injusticia en Dios, mira. A todos nos declaró culpables, pecadores, dignos de muerte. Por el pecado de Adán. Por el pecado de Adán la humanidad fue condenada, hermano. Entendamos eso. O sea, condenada en el sentido, todos somos pecadores. Por el solo pecado de Adán. Por ese pecado y la desobediencia entró el pecado al mundo, y luego nosotros también pecamos. Claro, nosotros también pecamos. Pero nada más Dios consideraba a la humanidad pecadora por el solo pecado de Adán, por la desobediencia de Adán. Ahora, como Dios es un Dios justo, ahora, por la justicia de uno, la obediencia de uno que fue nuestro Señor Jesucristo,
Por eso cuando tú y yo ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, así como Dios nos consideraba pecadores en Adán, todos éramos pecadores en Adán, ahora todos los que tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos considera que somos ¿qué? Justos también, que no somos ya pecadores. Si ves la sabiduría de Dios y la justicia de Dios, Dios colocó todo el pecado de la humanidad en el Señor Jesucristo. Y todos los que venimos a Cristo, todos los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, en la justicia de Dios que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, su vida sin pecado, su vida de obediencia, su vida que cumplió la ley en todo sentido la cumplió. Y por medio de esa muerte, de ofrecer su cuerpo, derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, ahora por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, Dios nos considera justos a nosotros. Y tenemos entrada al reino de Dios. Y podemos acercarnos al trono de la gracia ahora. Y ahora somos hijos de Dios. Él nos escucha, Él nos atiende, Él cuida de nosotros, Él tiene misericordia de nosotros. Si ves la justicia de Dios, la equidad de Dios, es que la humanidad, para ser salva, tiene que poner su fe y aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es todo lo que Dios demanda. Eso es todo lo que Dios quiere de la humanidad, del hombre pecador, del hombre que no tiene a Cristo, del hombre que fue considerado pecador desde un comienzo, potencialmente pecador, y que somos pecadores porque cometemos pecado, hermano. Pero Dios nos ha dado ese privilegio, hermano, de que aunque muchas veces nos equivocamos, estamos en Cristo, y en Cristo dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermano. Esa es la justicia de Dios. Y vuelve conmigo al capítulo 3 ahí de Romanos, mira. Mira lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mira, la justicia de Dios. La justicia de Dios es que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios vino en la persona del Señor Jesucristo. Él mismo cumplió esa justicia, y ahora esa justicia de Dios está sobre nosotros por la obra de Cristo, por la vida de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. En la ley y en los profetas, el mismo Moisés dijo: Dios levantará otro profeta como yo, a él le escuchad. Él dijo profeta, pero no era solamente profeta, sino el mismo Señor. En Isaías, que fue el que más habló de la persona del Señor Jesucristo, en el pacto antiguo, en el Antiguo Testamento, él habló bastante que vendría un niño, sería nacido. Amén. Y nacería de una virgen, y su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y el capítulo 53 habla del siervo sufriente de Dios, que tenía que ir, que iba a ser morido por nuestros pecados, ¿verdad? Todo esto, hermano. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No tenemos que hacer nada más sino que tener fe. Y la misma fe nos la da el Señor según Efesios. Él mismo nos trae a la fe, nos da la fe, nos abre el entendimiento para que creamos en el Señor Jesucristo y lo recibamos como Señor y Salvador. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos un Salvador, alguien que nos salvara, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos compró, pagó un precio. Cristo pagó en la cruz del Calvario un precio por nosotros, y ahora estamos justificados gratuitamente, hermano. La salvación ahora la pasa gratuitamente para nosotros, pero al Señor le costó precio, le costó sufrimiento, le costó la muerte, le costó haber experimentado el pecado en su carne, hermano, que Dios cargara el pecado de la humanidad en su cuerpo. A Él le costó, a nosotros no nos costó nada. Pero ahora tenemos que obedecer a aquel
Recuerda que vimos hace 8 días que el amor de Cristo nos constriñe, hermano, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que murió y resucitó, hermano y hermanas. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí ve? Dios es justo, hermano. Dios es justo. Dios es bueno porque cargó nuestros pecados en el Señor Jesucristo. En esa cruz se pagó, hermano, el precio de nuestros pecados. Y en la obra, en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, hermanos y hermanas. Sí hubo un sufrimiento, sí hubo un pago, pero lo pagó fue el Señor. Él pagó todo. Por eso Él merece toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Hermano, ¿cómo no deberíamos postrarnos ante Él? ¿Cómo deberíamos entregar nuestro corazón, rendirnos a Él? Hacer la voluntad de Él, cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, hermano. ¿Cómo no debemos hacerlo si es gratuito? La salvación fue gratuita, pero le costó a Él. Él tuvo el sufrimiento. Recuerda que en el huerto de Getsemaní, cuando Él oró, dice la palabra que entró en un sufrimiento, en un dolor, en una intensidad, hermano, de ansiedad, hermano, porque Él estaba ansioso, sabía lo que le venía. Y dice aún la palabra que su sudor eran grandes gotas de sangre, hermano. Cuánto sufrimiento y cuánto dolor pasó nuestro Dios, nuestro Señor, para pagar por nosotros, para pagar por nuestras culpas. Nosotros en la justicia de Dios merecíamos, hermano, el castigo, merecíamos el azote, merecíamos, hermano, la condenación eterna. Pero en su amor, porque Dios es amor, en su misericordia, el Señor pagó el precio por nosotros. Y entonces mira lo que dice. 27. ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿De qué podemos jactarnos, hermano? ¿De qué podemos, hermano, estar sintiéndonos orgullosos con las demás personas? Olvidándonos que fuimos igual que ellos, que fuimos idólatras, que fuimos borrachos, adúlteros, maldicientes como los demás. Que si estamos en Cristo es por la misericordia y por la gracia del Señor, por el amor que Él nos tiene. De que podemos jactarnos que Dios nos ha prosperado, que nos prospera, que nos ha cambiado, que hemos cambiado algo. Hermano, todo lo está haciendo es Dios en nosotros. Dios mismo está haciendo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la gracia de nuestro Señor Jesucristo transformándonos, hermano. Queda excluida. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, la justicia de Dios, que solamente hay una forma de ser justificado y podernos presentar y estar delante del Señor, del Dios Padre, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Todo le costó a Él. Dios es justo. Y Dios tenía que castigar el pecado, pero no lo castigó en nosotros mismos. Nos hubiera destruido, hermano. Estaríamos muertos, condenados. Estaríamos apartados de Dios por la eternidad. Pero Dios lo cargó en el Señor Jesucristo, en aquel que no pecó, en aquel que obedeció en todo al Padre. Hermanos, reflexionemos. Dios es justo. Y un día tenemos que estar delante de Él. Y Él nos llamará a cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en esta vida. Cómo aprovechamos el tiempo. Cómo nos preparamos para servirle, para ser instrumentos útiles en su mano. Cómo, si se ha prosperado materialmente, cómo invertimos la prosperidad. O fuimos como el joven rico. O se ha sido como el joven rico, solo pensando en atesorar
y guardar, y no ayudando al prójimo y ayudando a la obra de Dios. Dios nos va a juzgar por el tiempo. Y en estos días, estos 2 meses y medio de confinamiento, hemos tenido tiempo para recapacitar, para meditar, para tener un encuentro con el Señor. Para que Dios nos ayude, hermano. Estamos a tiempo todavía para entrar de verdad en esa relación y soltarnos en esa mano de ese Dios poderoso, de ese Dios que fue a la cruz por amor a nosotros, porque nos ama a cada uno de nosotros, nos conoce individualmente a cada uno, nos ve a cada uno, nos ve como un conjunto, como la iglesia de Cristo, pero a cada uno nos ve individualmente también, y a cada uno nos ama. Es tanto su amor que nos ama individualmente a cada uno, hermano, y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude cuando estemos delante de Él, hermano, que hayamos hecho lo mejor, que hayamos luchado por ser lo mejor, por servirle de la mejor manera, por obedecerle, por negarnos, hermano, a este mundo y a las cosas del mundo. Porque muchos no quieren negarse, porque muchos quieren vivir la vida cristiana llevando también el mundo en sus vidas, comportándose como el mundo, vistiendo como el mundo viste, obrando como el mundo obra, satisfaciéndose como el mundo se satisface. Muchos lo hacen todavía, hermanos, pero es tiempo de volvernos a Dios, a ese Dios justo, a ese Dios que tuvo misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude, hermano. Démosle gracias a Dios. Padre, te agradecemos por este momento. Te agradecemos, Señor, por haber sido tan bueno con nosotros, Señor. Gracias porque estamos destituidos de la gloria de Dios, Señor. No merecíamos siquiera nombrarte, Señor. No merecíamos que tú nos escucharas, Dios mío. No merecíamos que tú nos atendieras, Señor, que nos bendijeras, que nos guardaras, que nos cuidaras, Padre, que nos prosperaras, Dios mío. No merecíamos nada, Padre. En tu justicia, Señor, tú tuviste misericordia, Señor, y tú mismo viniste a pagar, Señor, Dios mío, por nosotros. El justo por los injustos. Al que no conocía pecado, lo hizo pecado por nosotros, Señor. Cuánto amor nos tiene, Dios mío. Ayúdanos a corresponderte, Señor de gloria. Ayúdanos a serte fieles, Dios mío. Obedientes, Padre amado. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y que reflexionemos, Padre, porque un día tenemos que estar en tu presencia. Y ayúdanos a sacar a muchos del error, Padre. A muchos, Dios mío, que están yendo en el camino amplio que conduce a la perdición, Dios mío. A que les hablemos, Señor. Escuchen o no escuchen, Padre. Tú harás la obra, Señor, Dios mío. Tú eres el que obra y el que convence, Dios mío, el que redarguyes, Padre. Pero tú dices que les hablemos a la gente, Padre, para que salgan, Dios mío, muchos salgan de esa mala manera de vivir, porque un día tendrán que estar delante de ti también, Dios mío. Y tú los juzgarás según sus obras, Padre. Pero también a nosotros, la iglesia, Señor, un día nos juzgarás, Señor, en lo que hicimos en esta vida. No para condenarnos, Dios mío, sino para darnos recompensas, Padre. Señor, que no tengamos en poco lo que has preparado para nosotros, Dios mío, sino que nos esforcemos, Padre. Que anhelemos más, Dios mío, obedecerte y servirte, Señor de gloria. Ayúdanos a ello, Padre, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Ha sido una bendición el que ustedes nos hayan prestado atención, nos hayan escuchado. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Los esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en la página de Facebook. Dios les bendiga y Dios les guarde, mis amados. Y hasta la próxima.